Buenas noches. A continuación vamos a compartir los lineamientos de autocuidado e higiene para la movilización de actores del sistema educativo a nivel nacional durante el uso de transporte escolar y transporte público en el marco de la pandemia por la COVID-19. Este documento nos entregó el Ministerio de Educación. Vamos a encontrar en nuestro contenido registro, revisión, aprobación, control e historial de cambios, objetivo, alcance, marco legal, referencia internacional, abreviaturas, definiciones abreviaturas, documentos aplicables, descripción, los lineamientos generales y específicos, servicio de transporte escolar y autónomo, servicio de transporte público, ya las fuentes, anexos, entre otros, ¿no? El objetivo es emitir lineamientos complementarios de autocuidado e higiene para la movilización de actores del sistema educativo del hogar a las instituciones educativas a nivel nacional en el marco de la pandemia por la COVID-19. El alcance es que el presente documento será de estricto cumplimiento de los actores educativos a nivel nacional durante la movilización del transporte escolar y transporte público, según las disposiciones emitidas por esta cartera de Estado e instituciones competentes. Todo está respaldado con el marco legal de la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Salud, Ley de Seguridad Pública del Estado, Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, Ley Orgánica de Defensa Nacional, bueno, entre otros, ¿no? Aquí hay una referencia internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y Declaración de los Derechos del Niño. Abreviaturas que debemos conocer: el COES, el Comité de Operaciones de Emergencia, el GAC, Gobiernos Autónomos Descentralizados, Mineduc, Ministerio de Educación, NNA, Niños, Niñas y Adolescentes, IES, instituciones educativas, y MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Definiciones y abreviaturas. Aforo significa capacidad máxima de personas de un espacio o lugar determinado. COVID-19, según la OMS, es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, que se ha descubierto más recientemente tanto en el nuevo virus como en la enfermedad. Eran desconocidos antes de que se estallara el brote de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Desinfección se refiere al uso de productos químicos como desinfectantes para eliminar los virus y bacterias presentes en las superficies. En este proceso no necesariamente limpia la superficie sucia, pero al combatir los virus y bacterias adheridos a las superficies luego de la limpieza, se puede disminuir aún más el riesgo para propagar una infección. Traslado es la acción y efecto de trasladar, llevar o alguien o algo hacia otro lugar, hacer pasar a alguien de un cargo o puesto, hacer que un acto se lleve a cabo en un momento diferente del previsto. La movilización es la acción y el efecto de movilizar. Este verbo se refiere a poner en actividad con movimiento o en sentido figurado. Es una acción que implica que algo se activa. Un grupo de personas reunidas toman una decisión y deciden movilizarse en una dirección determinada. El transporte es un conjunto de procesos que tienen como finalidad el desplazamiento y comunicación. Para poder llevar a cabo diversos dichos procesos, se emplean diferentes modos de transporte, puede ser el automóvil, camión, avión, entre otros, que circulan por determinados medios, carreteras, vías férreas, entre otros. Estos son los documentos aplicables. Ya hay unos que hemos visto en el canal. Y veamos la descripción del documento. El presente documento contiene dos secciones. La primera hace referencia a los lineamientos generales que se deben considerar para la movilización de actores educativos, y la segunda presenta los lineamientos específicos enfocados en acciones a tomarse durante el uso de transporte escolar y transporte público autónomo a nivel nacional, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los actores del sistema educativo nacional. Lineamientos generales. Para el traslado o movilización de los actores educativos a nivel nacional se deberá considerar que cumplir con los aforos para el servicio de transporte escolar de acuerdo con las disposiciones emitidas por el COE nacional y GAC territorial en el marco de la pandemia por la COVID-19. Analizar la situación epidemiológica local para recomendar al COE la factibilidad del uso de transporte escolar y transporte público por parte de los actores educativos en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transportes y Obras Públicas y GAC territorial. Promover medidas de autocuidado e higiene implementadas en el sistema educativo en coordinación con los actores
y recursos locales existentes. Hay que cumplir con los lineamientos emitidos en el protocolo de operación del servicio de transporte escolar e institucional. Medidas de prevención ante la COVID-19. Cumplir con los lineamientos emitidos en el protocolo de autocuidado e higiene de la población educativa durante el uso progresivo de las instalaciones educativas COVID-19. Sección de traslado de actores educativos del hogar a la institución educativa. Cada operadora de transporte que brinda servicio de transporte escolar debe contar con un protocolo de bioseguridad propio, alineado a las directrices emitidas en el presente documento. Durante el uso del servicio de transporte público, los actores educativos deberán cumplir con todas las actividades, las medidas de autocuidado e higiene implementadas a nivel nacional. Activar el protocolo de flujo de información ante la presencia de un evento peligroso que se presente durante el servicio de transporte escolar y transporte público. Lineamientos específicos del servicio de transporte escolar y autónomo. Para el servicio de transporte escolar y autónomo se deberá la siguiente normativa cumplir con los lineamientos establecidos en el acuerdo número Mineduc 2018-00077A, normativa de transporte escolar para las instituciones educativas del Sistema Educativo Nacional. Adicionalmente, los mismos estarán sujetos a ser adaptados a las disposiciones emitidas por el COE Nacional en el marco de la pandemia por la COVID-19. Cumplir con los demás lineamientos del protocolo de transporte escolar e institucional emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y el Ministerio de Educación podrá suspender el servicio de transporte escolar si se establece o se genera un estado de excepción o resolución por la condición epidemiológica. Bioseguridad. Establecer la capacidad o aforo de acuerdo con las resoluciones emitidas por el COE Nacional y colocarlo en la puerta de acceso o parabrisas. Asegurar el acceso a insumos y autocuidado e higiene a la unidad de transporte escolar, 2 dispensadores de alcohol y gel y 2 basureros. Contar con señalética apropiada, poniendo énfasis en medidas de autocuidado e higiene en el marco de la pandemia de la COVID-19. Mantener una adecuada ventilación a través de la apertura de ventanas corredizas, escotillas o claraboyas. Retirar elementos de difícil lavado como alfombras, tapetes, forros de sillas, toallas de tela, telas protectoras, barras de vinilo, telas textiles, cortinas, fibras de difícil lavado, entre otros, con el fin de prevenir la contaminación cruzada. Informar y hacer cumplir las medidas de bioseguridad a los actores educativos. También se debe vigilar y controlar el cumplimiento de los lineamientos de autocuidado y higiene, donde se realice la entrega y recepción de los actores por parte de las instituciones educativas. Planificación, gestionar o determinar los cuadros de destinos y rutas por parte de la empresa del transporte de acuerdo con las disposiciones emitidas a nivel nacional. Horarios de ingreso de los actores educativos, de los actores del sistema educativo a las clases presenciales. Si la demanda es mayor, se podrá habilitar nuevas rutas y horarios de ingreso. Deben implementar un mecanismo de recomunicación entre la empresa, unidad de transporte escolar y la institución educativa. Está coordinado por la máxima autoridad institucional para mantener contacto permanente y notificar novedades. Realizar un proceso de limpieza y desinfección interna de la unidad de transporte al finalizar cada recorrido, para lo cual se deberá observar el protocolo de limpieza y desinfección de unidades de transporte público. No se permitirá el ingreso de personas ajenas a la institución. Los actores educativos deben cumplir obligatoriamente con las medidas de bioseguridad, el lavado y desinfección de manos, distanciamiento social, uso permanente de mascarilla, uso de asientos identificados, saludo sin contacto, no arrojar basura, sin estornuda, uso de pañuelo o el pliego del codo, evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz, la boca, entre otros. No consumir alimento o bebida dentro de la unidad de transporte. No se deberá interrumpir en ningún momento la circulación al ingreso y salida de la unidad de transporte con la finalidad de evitar aglomeraciones. Con relación al servicio de transporte público, deberá no presentar síntomas, infecciones respiratorias. De ser el caso, se va a notificar a la máxima autoridad de la institución educativa la situación. Utilizar elementos mínimos de seguridad previo al ascenso a cada unidad de transporte público, donde se respetará la medida de autocuidado e higiene establecidos en el sistema educativo.
Las instituciones educativas deberán identificar las horas de mayor uso del transporte público con la finalidad de prevenir aglomeraciones durante el traslado a las instituciones de acuerdo con los horarios de entrada y salida del servicio educativo. Promover el cumplimiento de las disposiciones emitidas por el COE nacional y provincial en temas de aforo en transporte público, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados y la Agencia Nacional de Tránsito a nivel territorial. En casos sospechosos de la COVID-19, procedimiento de cómo actuar ante la presencia de actores educativos con síntomas de infecciones respiratorias. Durante el servicio de transporte escolar se deberá cumplir con lo siguiente. Notificación al actor educativo u operador de la unidad de transporte a la máxima autoridad de la institución educativa sobre la situación de acuerdo con el proceso de actuación de actores con síntomas de infecciones respiratorias. Activación del Comité de Gestión de Riesgo Institucional y del protocolo de flujo de información ante la presencia de eventos peligrosos en el sistema educativo. Notificación a la Dirección Distrital, Ministerio de Salud Pública y Padres o padres de familia o representantes legales del estudiante y activación de la respuesta en coordinación con el Ministerio de Salud Pública e institución educativa. Es importante esto. Si en caso en algún transporte público se deberá seguir este flujo para poder minimizar contagios con estos casos sospechosos de COVID. Este es el flujograma del procedimiento de cómo actuar ante la presencia de actores educativos con síntomas de infecciones respiratorias. Aquí tenemos la empresa, la institución educativa, la dirección distrital, coordinación zonal y la planta central. Por ejemplo, aquí tienen inicio del servicio. Si hay normalidad en el servicio, sí, final del servicio, sí, sí. Y acá dice dirección distrital, ¿no? Veamos acá. Si hay inicio del servicio y si no hay normalidad, hay alerta de presencia de casos. Ahí viene la activación del flujo de la comunicación. Se notifica a los padres, familias, representantes legales y luego la activación del cerco epidemiológico para el control del evento, ¿sí? Y aquí comienza entonces el control del evento, ya pasa directamente, hay que informar a lo que es la anotación dirección distrital y ahí llega una notificación, coordinación con el Ministerio de Salud Pública Territorial y coordinación institucional de la intervención, ¿no? Y también pasa una notificación a la coordinación zonal, luego la notificación a la sala de monitoreo de riesgo y notificación a las autoridades. Bueno, este es el flujograma, entonces, procedimiento cómo actuar entre las presencias de actores educativos con síntomas de infecciones respiratorias. Muy bien. Este documento, que también a lo último tiene los anexos como el uso de la mascarilla, que ya muchos conocen este uso. También el lavado de manos y la desinfección de las manos. Aquí están los síntomas más comunes con lo que es la variable de COVID-19 y también, ¿por qué no decir, de Omicron? Este documento se los voy a dejar en el link de la descripción de este video.